Muy buenos días, amigos del día. Bienvenidos a esta entrega del viernes, el inicio del fin de semana, que esperamos lo pasen plácidamente con su familia. Buenos días, Carolina Santana, Germán, no te voy a decir Pérez, Germán Marte. Buenos días, Uchi. Mira, Germán, tú sabes Uchi Lora. Sí, yo estaba analizando. Sí. A uno se le graban cosas. Y yo conozco a un Germán Pérez, pero aparte de eso, ¿cuántas veces leí? Porque me leí todo lo de la guerrilla de Camaño y todo eso. Sí. Hamlet, Germán Pérez. Sí. Y a uno se le graban esas cosas. Sí, eso y yo hablé tanto con Hamlet, porque hablamos mucho, él me visitaba y yo a él. Entonces se me quedó Germán Pérez en el cerebro, tengo que sacar cuando esté hablando con Germán Marte, ¿sabes? Sí. Buenos días, Uchi, no hay problema, no hay problema. Buenos días, Germán Marte, buenos días, Uchi Lora, y buenos días a todas las personas que nos sintonizan tanto a través de Telesistema Canal 11 como a través del canal de YouTube del Día, El Día RD. Vamos a recordarles las redes sociales a las que pueden enviar sus buenos días a Germán Marte, a Uchi Lora y a una servidora, y también sus dudas, Carolina preguntas Santana. y comentarios. Carolina Santana. Ahí está, le ponemos en pantalla las redes sociales, producción @Uchi Lora para Don Uchi en Twitter, Uchi Lora _ para Don Uchi en Instagram, @Germán Marte 4 para Germán en Twitter, y las mías, Caro Santana S, en ambas plataformas, las del Día, El Día RD. Saben que no les menciono las de Edith porque hay que dejarla descansar en estas muy merecidas vacaciones que tomará esta semana y la semana siguiente. Y también recordarles... Mira, tenemos que agregar ahí en las redes mías, uchilora.com.do. Ahí voy. Sí, señor. Exactamente. uchilora.com.do. Recordarles que ahí encontrarán una parte del contenido que verán hoy en el programa. También el hashtag del programa, hashtag viendo el día RD. Pueden escribirnos haciendo uso de ese hashtag, porque de esa manera no tienen que recordar cualesquiera de las cuentas que ya les mencioné, porque producción se lo mantiene de manera permanente ahí en la pantalla, en la esquina superior izquierda, en ese listón azul. Es un placer y un honor hacer este trabajo para ustedes cada mañana. Bueno, el país está mojado, amaneció mojado, ¿verdad? Después de tantas lluvias que trajo la tormenta Fred, venida a menos como onda tropical, después de que entró y chocó con la cordillera central dominicana. Se deprimió, entró en depresión. Entró en depresión tropical, exactamente. Entonces, hay que decir, bueno, el balance de siempre. Inundaciones. Hay una cosa que se debería reglamentar en todos los municipios. Las vallas comerciales constituyen un peligro público. Y hay vallas muy grandes. Entonces, cuando un asunto de eso viene abajo, es un peligro grande para el que va transitando. Como siempre, bueno, ayer mencionábamos la parte buena, la parte mala de las muchas lluvias. Se moja el país, favorece la agricultura, pero la pobreza, a la pobreza no le conviene mojarse. Sí. Porque pierden todo en una inundación, se daña todo en una casa. Lo poco que hay, lo poco que tienen, es una tragedia. Y eso cuando no hay tragedias humanas, porque entonces ahí se extreman las cosas, obviamente. Pero, señores, cuando la gente mira para arriba y ve nubes y el corazón se le aprieta, eso no debería suceder en ninguna sociedad del mundo. Sí. Sobre todo en un mundo que ha desarrollado tantas tecnologías y que tiene tantos estudios y que todo se puede comprender el que lo quiere comprender. No debería haber personas con esas vulnerabilidades. Y hablando de vulnerabilidades, ayer se difundió en Twitter un caso que sucedió en Santiago que debe llamar a una investigación urgente. Un camión tanquero que llevaba gasolina de Santiago a San José de las Matas
Miren qué desastre. ¿Saben lo que pasó? El pavimento no lo aguantó. Pesaba mucho. Esa que podemos decir que es una carretera y también que es una avenida, porque todavía por ahí hay hasta urbanizaciones, algunas hay por ahí. Sin embargo, dicen que es una avenida, pero ya eso es parte de la carretera que va a San José de las Matas. Y no se ve ningún puente, o sea, no hay un canal por debajo aparente. Pero fíjense que Como un socavón, la vía no aguantó el peso del camión. Entonces, eso indica que es urgente y nosotros esperamos que desde ayer se esté investigando. Primero hay que determinar cuándo construyeron esa vía. Número 1. Número 2. ¿Qué contratista la hizo? Número 3. ¿Quién la supervisó? ¿Quién la supervisó? ¿Quién la autorizó? Número 4. ¿Cómo fue adjudicada esa obra al contratista que la hizo? Y me gustaría que pongamos el video, dice más que una foto, pero en este caso hay una foto que dice más. Busquen la foto que salió en Twitter, porque se ve el espesor de la capa asfáltica, es una galletica. Eso es lo que parece una galletica. Vamos a ver si podemos verla. Hay una foto. Producción la está buscando. Sí, yo la retuiteé, si quieren lo pueden buscar en mi tweet también. Y hay que decir que ahí no ocurrió una desgracia Sí. por fortuna, por suerte, por mera suerte. Porque si ese tanquero al virarse provoca una explosión, o algo así, quién sabe la cantidad. Un tanquero, Sí. no es cualquier cosa. Exactamente. Sí, hay que... ¿Cuántos galones de gasolina irían en ese camión? Sin duda que más de 1000. Eso tiene que haber ido de 2000 en adelante. Estoy hablando sin ser un experto en eso, pero ahí va mucho combustible. Ustedes le vieron las dimensiones. Miren eso. Un tanquero de eso puede coger 6.000, 10.000 galones fácilmente. Pero ahí no se nota el grosor de la capa asfáltica. Ahí no se nota. Vamos a buscar otras imágenes, por favor. Aquí está, y yo la tengo, producción. Él se refería a la imagen del tuit siguiente que él retuiteó. Se las estoy enviando por nuestra comunicación para que puedan ponerlo en pantalla y en efecto, muy, muy delgada. Parecería casi una plancha fina de un material. Sí. No parecería hecho para el rol que juega. Exactamente. Ahí está. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. No crean que se ve oscuro debajo de eso es Sombra. espacio vacío, que hay sombra ahí. Es lo finito de arriba. Fíjense que eso es una cosa. Eso no debe pasar de 1 pulgada. Entonces, mucho duró para hundirse. Miren qué barbaridad. Es una galletica. Usted presiona una galletica y se rompe en 3 pedazos. Eso tenemos ahí como carretera. Debe haber una investigación hoy de esa construcción. Y precisamente por los sinsabores que han dejado las obras públicas en este país, no solo en materia de la calidad de su ejecución en algunas ocasiones, sino también en cuán cuestionable han sido los procesos mediante los cuales han sido, por ejemplo, supervisadas o adjudicadas. Hoy es grato poder decir que ayer el presidente de la República definitivamente anunció que quedaba consumado el cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Y yo creo que eso es un gran paso para la institucionalidad en lo que tiene que ver con las obras, don Uchi, porque cuántos dolores de cabeza
dio OISOE a este país en materia de corrupción, en materia de irregularidades, en materia de escándalos, en materia de insuficiencia o incapacidad en la forma de hacer su misión principal, que como decía su nombre, era la de supervisar las obras del Estado. Hay una cosa que me extrañó. Eso fue que ayer se inauguró, se instituyó el nuevo Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Vivienda, y quedaron cerradas definitivamente la OISOE, Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, un engendro que nunca debió ser, y el Instituto Nacional de la Vivienda, INVI. Quedaron ya definitivamente cerrados y ahora es el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Aquí creen que a los ministerios hay que ponerle nombre largo. El Ministerio de Salud. ¿Y por qué hay que agregar más cosas ahí? El Ministerio de Obras Públicas. Educación. El Ministerio de Educación. Sí. Entonces, Ministerio de la Vivienda. Total, que uno termina diciéndole educación, obviamente, ni siquiera Ministerio de Educación, Salud, Agricultura y tal. Exacto. Pero Uchi y Carolina, sobre la OISOE, yo creo que vale la pena reflexionar brevemente, porque conversábamos ahorita fuera del aire, antes de comenzar el programa, la importancia de luchar por lo que uno considera justo. Cuando en el gobierno de Danilo Medina, un grupo de jóvenes, y no tan jóvenes, asistían frente al Palacio, porque la OISOE tiene su oficina frente al Palacio. Sí. Parecía un grupo de ilusos. 20 personas o 15. Ahí fastidiando, ahí están otra vez. Y eso lleno de guardias. Sí, había más en ocasiones, yo llegué a ir, fui a un par de ellas. Y hubo, bueno, en casi todas, había más policía que manifestantes. Exactamente. ¿De qué lado estaba la razón? Hoy la vida lo demuestra. No solo por el homicidio del ingeniero, del arquitecto Rodríguez, sí. El suicidio, perdón. Sí. El suicidio, sí. Que fue como que la explosión de la granada que nos hizo despertar, que dijo que aquí pasa algo, sino por todo lo que vino después. La OISOE yo creo que es una especie de sinónimo de corrupción. Es como una madriguera, ahí se hacía de todo, ¿no? Entonces la eliminación, que no podía hacerse de golpe porque habían contratos y una serie de cosas, según anunció el presidente, se ejecuta finalmente ayer mediante un decreto. Nosotros felicitamos esa medida que hacía falta. Así es. Oficina Supervisora de Obras del Estado. No supervisaba ninguna obra, sino que hacía obras sin que la supervisaran a ella. Un atentado a la institucionalidad porque era una sustituta del Ministerio de Obras Públicas. Una de esas cosas que se le ocurrían a Balaguer, que la mantuvieron después. Ahora, lo que me extraña mucho de lo del nuevo Ministerio de la Vivienda, donde nombraron ya ministro, Carlos Alberto Bonilla Sánchez, lo que me extraña es que, oigan lo que dice, dice que las funciones de INVI o OISOE quedan a cargo del nuevo Ministerio de la Vivienda, quedando este ministerio como único organismo encargado de la coordinación y ejecución de las políticas relacionadas a la construcción y reparación de viviendas dignas y la construcción de todo tipo de edificaciones públicas. ¿Y entonces obras públicas? Sí, eso está. Entonces, además de cerrar la OISOE, cerraron obras públicas también. Porque dice que el Ministerio de la Vivienda dice que de la vivienda, pero entonces dice que se va a ocupar de la construcción de todo tipo de edificaciones públicas. Yo lo que creo. Eso será un gazapo que se le fue. Lo que yo entiendo de la división entre obras públicas y vivienda y edificaciones es que obras públicas se encarga de los temas de infraestructura, o se encargaría de los temas de infraestructura, vías, puentes, túneles, ese tipo de asuntos, y viviendas y edificaciones se encargaría de complejos de vivienda, edificaciones que tengan que ver con literalmente edificios o espacios
para el trabajo o el servicio gubernamental y ese tipo de cosas, pero no infraestructura como lo que se supone que constituye una obra pública. Exacto. Lo que no, bueno, esa explicación es correcta. Sí, es válida, es decir, pero lo que no puede haber es una duplicación de funciones. No debe sustituirse un engendro, una cuestión como la hizo por otro. Ojalá que no sea así y que lo que tú dices, Carolina, sea lo que va a primar. Y la verdad es que de ser así, que me parece en base a lo que he conocido, de hecho, recuerdo esa distinción porque parte de lo que se proponía en campaña por parte del gobierno del entonces candidato Luis Abinader era esa creación del Ministerio de Vivienda, y me llegué a hacer esa pregunta en ese momento, indagando encontré esa distinción. Y de hecho no me parece una distinción descabellada en el sentido de que la estrategia para determinar las prioridades de infraestructura no necesariamente responde a nada que tenga que ver con la estrategia a la que obedezca la política pública de vivienda, o sea, bien son lógicas distintas. Entonces, no es que necesariamente se necesiten dos ministerios para eso, pero sí definitivamente son áreas distintas de la política pública que pudiesen estar encabezadas o subdirigidas o dirigidas por personas diferentes. Así es. Vamos entonces a referirnos a la entrevista que hicimos ayer en los medios de comunicación del Grupo Corripio al presidente Luis Abinader con motivo de que se acerca su primer año de mandato. Se trataron muchos temas. Aquí hemos aprendido los dominicanos que un presidente no debe ser silencioso, ni tampoco demasiado locuaz. Esos dos extremos no son buenos. Que sí es sano un presidente que se comunique con cierta frecuencia con el pueblo, con los ciudadanos, para que los mantenga al tanto de lo que se está haciendo desde el gobierno. Aquí hemos tenido presidentes que no van a entrevistas, que no dan ruedas de prensa. Y un presidente tiene que hablar, tiene que hacerlo, porque es una consideración a los ciudadanos. Explicarle lo que se está haciendo, lo que no se ha hecho, por qué no se ha hecho, lo que ya se hizo, por qué y cómo se hizo, y si dio resultado. En fin, hay que rendir. No es un día que se rinde cuentas. Además, el día de la rendición de cuentas, que es el 27 de febrero, lo que hace el presidente es que lleva la rendición de cuentas de cada ministerio y organismo público. Y esa rendición de cuentas de cada ministerio es un libro de este tamaño. Sí, el presidente no puede decir todo lo que hizo. Entonces, él resume para que los ciudadanos sepamos por dónde anduvo el trabajo del gobierno, qué fue lo que hizo. Pero tampoco se debería esperar un año para oír que el presidente explique las cosas. Así que, qué bueno que hay un presidente que se someta a una entrevista con 8 periodistas. Aquí hemos tenido hasta candidatos que no podían ir a una entrevista. Figúrese usted, que no podían, que ni querían ni podían. Se lo prohibieron. Hubo uno que se lo prohibieron, no hable. Los asesores de campaña, decir, no vaya donde le hagan preguntas. Usted se imagina. Usted se imagina cuánto pesó eso en los resultados electorales. Eso tiene una consecuencia. Yo no sé cuánto pesó, pero pesó. Pero ¿y cómo los ciudadanos viendo? Pero ven acá, pero esta persona nada más puede ir a una entrevista si se le hace a una gente que trabaje con él. Y pasa vergüenza. Entrevistado por uno que trabaje con él, pasa vergüenza. Óigame. Y entonces ¿tú te acuerdas, verdad? Muchísimas vallas, pero a las vallas no se le hace de los 500 años de la fundación de la República. Es decir, confundió la independencia con el descubrimiento.
Un pequeño arrocito como de 400 años. A él le convenía mantenerse callado. Calladito se veía más bonito. Entonces, en él sí aplica. Pero Danilo Medina, ese sí tenía capacidad para responder, pero no le gustaba no hablaba con la prensa. No lo hacía. Leonel Fernández casi no lo hacía tampoco. Bueno, pues qué bueno que el presidente Abinader va a entrevistas donde no sabe lo que le van a preguntar. Y él responde todo lo que le pregunten. Algunas cosas las responde muy bien, otras a uno le queda su dudita. En fin, pero de eso se trata. De eso se trata. En el próximo bloque vamos a ver los puntos que hemos estimado más trascendentales para comentar con ustedes de las respuestas que dio el presidente Abinader ayer en la entrevista que le realizaron los directores de los medios del Grupo Corripio. Pero quisiera, antes de terminar este bloque, don Uchi, que abordáramos algunos aspectos, entre ellos que hoy es el Día Internacional de la Juventud, y no por lo que se conmemora, no por simplemente que es el Día Internacional de la Juventud y punto, sino porque me gustaría puntualizar dos cosas sobre la juventud actualmente en el país y su situación. La primera, que representan el 40% del padrón electoral. Y yo creo que esa cifra es importante que los jóvenes la recordemos, porque es una fuente de muchísimo poder para transformar las cosas. Hace que necesariamente seamos una voz que electoralmente hay que escuchar, y por tanto quisiera que mi generación y las demás generaciones que conforman la juventud dominicana tome eso en cuenta a la hora de reclamar empoderados el país que sabemos que queremos construir para mañana. Y en segundo lugar, externar mi profundísima preocupación por la deserción escolar y la deserción universitaria a raíz de la pandemia. Las cifras han aumentado de una manera significativa, alarmante, sobre todo en las universitarias, porque yo sé que la deserción escolar es un poquito más complejo de medir ahora que se hizo virtual o a través de la televisión y de los medios el tema de la escolaridad. Pero sí me preocupa mucho, don Uchi y Germán, el tema de que producto de todo lo que generó la pandemia, la suspensión de los trabajadores, incluso la virtualidad, la brecha digital y todo eso, la deserción escolar y universitaria no sea subsanada lo más pronto posible, por tanto redundando en un déficit educativo de nuestra juventud que luego no podría conseguir trabajos más calificados o que requieran más calificación. Así que en este Día Internacional de la Juventud quería hacer un llamado a las autoridades a ponerle un ojo especial a eso, porque la verdad es que el último año puede terminar siendo definitorio a largo plazo para el futuro de la gente. Bien, pues vamos a hacer la pausa y entonces regresamos para comentar varios de los aspectos de las cosas que durante 2 horas habló ayer el presidente Abinader. Regresamos.